Esta noche, una emergencia por inundaciones en el estado de Washington se ha cobrado trágicamente vidas, marcando una sombría escalada. Algo profundo ha ocurrido recientemente en los Estados Unidos, dejando a científicos perplejos, gobiernos inusualmente silenciosos y a millones de personas profundamente inquietas. En un periodo notablemente corto, el cielo ha mostrado un comportamiento sin precedentes y la Tierra ha respondido con una intensa inestabilidad. Sistemas de confianza de antaño han comenzado a fallar simultáneamente. Esto no es un ciclo de desastre típico, ni es mero caos aleatorio. Una pregunta que ya no puede ser ignorada está ahora en labios de muchos: ¿es esto una advertencia? Si sientes que algo mucho más grande se está desarrollando debajo de estos eventos, por favor, quédate con nosotros hasta el final. Antes de profundizar, te pedimos amablemente que le des me gusta a este vídeo, compartas tus pensamientos en los comentarios y te suscribas a nuestro canal. Lo que estás a punto de presenciar puede alterar profundamente tu percepción de los tiempos en que vivimos. En los últimos días, informes provenientes de California han causado inquietud tanto entre los expertos como entre el público en general. La gente miraba hacia arriba y sentía una innegable sensación de malestar. El cielo no se comportaba como debía. Los testigos lo describieron como si estuviera rasgado o fracturado, casi como si la propia atmósfera se hubiera desgarrado. Capas de nubes se movían en direcciones opuestas y la luz se doblaba extrañamente en el horizonte. La presión cayó repentinamente y sin previo aviso, causando dolores de cabeza, náuseas y una abrumadora sensación de malestar en quienes estaban al aire libre. Esto no era el drama familiar de una tormenta que se acercaba, se sentía abrupto, antinatural y profundamente inquietante. En múltiples regiones, los residentes registraron patrones de luz inusuales, brillantes costuras cortando el cielo, destellos que no se parecían a los relámpagos y un brillo tenue que persistía mucho más tiempo que cualquier fenómeno atmosférico conocido. Los instrumentos registraron anomalías de presión que no deberían ocurrir simultáneamente en áreas tan vastas. Las estaciones meteorológicas lucharon por reconciliar sus datos, los modelos se contradecían entre sí y los pronósticos fueron silenciosamente revisados, luego retirados. Ninguna explicación oficial dio cuenta adecuadamente de la evidencia observada. Los científicos reconocieron la dificultad de explicar estos eventos. Si bien las anomalías individuales suelen ser explicables, la sincronización de estas perturbaciones visuales y atmosféricas planteó serias preguntas. Múltiples ubicaciones informaron efectos similares dentro de la misma ventana de tiempo estrecha, y esta convergencia es lo que más preocupaba a los expertos. Desafió la suposición predominante de que eran incidentes aislados. Cuando el cielo se comporta de manera uniforme sobre grandes distancias, sugiere una perturbación sistémica en lugar de una irregularidad localizada. Sin embargo, más allá de los instrumentos y los datos, fue la respuesta humana lo que realmente subrayó la gravedad del momento. Los testigos hablaron de un silencio inquietante que siguió a la perturbación visual. No había viento, no había canto de pájaros, no había ruido de tráfico distante. Algunos describieron un miedo instintivo, no pánico, sino una certeza tranquila de que algo fundamental había cambiado. Otros sintieron como si el propio cielo estuviera bajo una inmensa tensión, como si se estuviera poniendo a prueba un límite. La gente dejó de filmar, simplemente miraba. Esta reacción es significativa. A lo largo de la historia, los momentos de verdadera disrupción a menudo son reconocidos primero no por las instituciones, sino por la gente común que siente que el orden familiar ha sido interrumpido. La Biblia registra respuestas similares cuando el orden natural fue alterado. En Job 26:11 dice: «Los pilares del cielo tiemblan y se asombran de su reprensión». Este versículo no describe el caos por sí mismo, sino más bien un recordatorio de que la creación misma responde cuando se desafían los límites. Jesús también advirtió que señales inusuales en los cielos precederían tiempos de gran sacudida. En Lucas 9:11 dijo: «Y habrá grandes terremotos, y en diversos lugares, hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales del cielo». Estas palabras no fueron dadas para inspirar miedo, sino para promover la conciencia. Las Escrituras enmarcan consistentemente tales momentos como señales, llamadas a observar, discernir y reflexionar. Lo que ocurrió sobre California puede que aún no tenga un nombre definitivo. La ciencia podría tardar años en clasificarlo, o podría desvanecerse silenciosamente en el reino de los datos no resueltos.
Sin embargo, lo que no puede ser descartado es la convergencia de percepción, evidencia y respuesta humana. Cuando el cielo parece roto, cuando los sistemas no logran explicar lo que los ojos pueden ver, y cuando el silencio reemplaza a la certeza, la historia nos enseña a prestar mucha atención. Esto no fue simplemente un cielo extraño, fue un momento que desestabilizó la suposición fundamental de estabilidad. Y una vez que esa suposición se quiebra, todo lo que descansa sobre ella comienza a sentirse incierto. Mientras los cielos sobre California agitaban la inquietud, la tierra en el estado de Washington entregó algo mucho más inmediato y devastador. Lo que comenzó como lluvias persistentes escaló a inundaciones históricas, abrumando áreas consideradas protegidas durante mucho tiempo por la ingeniería moderna. Carreteras desaparecieron bajo aguas crecientes y barrios residenciales fueron tragados enteros. En cuestión de horas, paisajes familiares se transformaron en zonas peligrosas sin límites claros entre la seguridad y el peligro. Las evacuaciones se desarrollaron rápida y a gran escala. Miles de residentes se vieron obligados a abandonar sus hogares mientras los ríos crecían fuera de control. Se emitieron alertas de emergencia rápidamente, pero las rutas de escape no duraron. Las carreteras se inundaron, los puentes se cerraron y comunidades enteras se encontraron aisladas. La pura velocidad de la inundación dejó poco tiempo para la preparación, convirtiendo las decisiones ordinarias en elecciones de vida o muerte. Un punto de inflexión crítico llegó cuando fallaron los sistemas de bombeo de agua. Estos sistemas estaban diseñados para gestionar el desbordamiento y proteger las áreas circundantes, sin embargo, colapsaron bajo el simple volumen de agua. Una vez que dejaron de funcionar, las comunidades quedaron expuestas sin defensa efectiva. El río Green, ya bajo una inmensa presión, se mantuvo a niveles extremos durante días. En lugar de retroceder, se mantuvo firme, paralizando las redes de transporte y deteniendo el movimiento diario en toda la región. Para aquellos atrapados en medio de esta crisis, la experiencia fue profundamente inquietante. Los residentes atrapados en sus hogares vieron cómo las aguas de la inundación subían, paso a paso, agonizantes, esperando instrucciones de rescate que se retrasaron por fallas de infraestructura y acceso limitado. Otros quedaron varados en vehículos en carreteras inundadas, rodeados de agua e incertidumbre. Siguieron cortes de energía, las comunicaciones se debilitaron y el tiempo se alargó, marcado no por los relojes sino por el lento avance del agua y el miedo a lo que pudiera venir después. Las imágenes de Washington se extendieron rápidamente por toda la nación, representando rescates en tejados, autopistas paralizadas y barrios transformados en lagos. Estas escenas transmitieron un mensaje poderoso: esta no era una crisis lejana, sino una que ocurría dentro de los Estados Unidos, desafiando las suposiciones de permanencia y control. La sensación de inquietud creció a medida que la gente comenzó a reconocer que la estabilidad puede desmoronarse sin previo aviso. Lo que hace que este evento sea aún más preocupante es su contexto. Las inundaciones no ocurrieron de forma aislada, se desarrollaron junto con perturbaciones atmosféricas, tormentas severas en otros estados e inundaciones generalizadas en todo el mundo. Cuando los desastres se superponen en lugar de llegar uno a la vez, el patrón se vuelve mucho más difícil de ignorar. Quédate con nosotros mientras continuamos con la siguiente parte, donde estos eventos se expanden más allá de Washington y comienzan a formar una imagen mucho más grande, una que plantea preguntas urgentes sobre lo que está sucediendo no solo a una región, sino al mundo entero. Mientras la atención se centraba en los desastres en desarrollo dentro de los Estados Unidos, eventos más allá de sus fronteras revelaron algo aún más inquietante. Disrupciones similares no estaban aisladas en una sola nación, zona climática o hemisferio. Alrededor del mundo, la inestabilidad comenzó a aparecer casi simultáneamente, formando un patrón que desafió el ritmo habitual de las crisis globales. En Brasil, poderosas tormentas produjeron una imagen impactante que capturó la atención internacional. Una réplica de la Estatua de la Libertad, vista durante mucho tiempo como un símbolo de libertad y aspiración, fue derribada violentamente por vientos extremos. El colapso no fue meramente estructural, fue simbólico. Las imágenes del monumento caído se extendieron rápidamente, resonando mucho más allá de América del Sur. Muchos lo vieron como un crudo recordatorio de que los símbolos de fuerza y permanencia pueden caer abruptamente cuando las fuerzas superan las expectativas. Al mismo tiempo, las agencias de monitoreo global informaron una estadística asombrosa: casi una cuarta parte de la población mundial se enfrentaba a condiciones de inundación. Los ríos se desbordaron en Asia,
las regiones costeras lucharon bajo tormentas implacables y las comunidades de baja altitud en África y Europa experimentaron desplazamientos. Estas no fueron emergencias graduales que se desarrollaban en secuencia, fueron eventos superpuestos que ocurrían en continentes dentro de la misma ventana de tiempo estrecha. Lo que hizo que esta convergencia fuera particularmente alarmante fue la ausencia de espacio para la recuperación. Históricamente, los desastres llegan en oleadas, una región sufre mientras otra se estabiliza, permitiendo que los recursos, la ayuda y la atención cambien. Esta vez, no hubo pausa. Las inundaciones golpearon mientras las tormentas se intensificaban en otros lugares. Las evacuaciones comenzaron en un país mientras la infraestructura fallaba en otro. Las organizaciones de ayuda informaron de tensión no por el tamaño de los desastres individuales, sino por su simultaneidad. Colapsos, deslizamientos de tierra y evacuaciones forzadas se convirtieron en titulares recurrentes. Las regiones agrícolas perdieron cosechas, los centros urbanos se enfrentaron a intrusiones de agua y los corredores de transporte se vieron interrumpidos en las fronteras. El efecto acumulativo no fue solo daño físico, sino fatiga global. Cuando las crisis se superponen, la resiliencia se erosiona más rápido de lo que los recursos pueden reponerse. Los científicos reconocieron la dificultad de explicar el momento. Si bien la variabilidad climática puede explicar los extremos, no puede explicar fácilmente la sincronización a esta escala. Aunque cada evento tuvo sus propios desencadenantes locales, su alineación planteó preguntas que los datos por sí solos no podían responder de inmediato. Cuando emergen patrones en sistemas no relacionados, sugieren una presión subyacente compartida en lugar de mera coincidencia. Desde una perspectiva histórica, los periodos de inestabilidad global a menudo preceden a transiciones importantes. Las sociedades tienden a reconocer el cambio no por una catástrofe singular, sino por una sensación generalizada de que el desorden ya no está contenido. Cuando los desastres dejan de respetar fronteras, estaciones y ciclos de recuperación, el mundo entra en un territorio desconocido. La inquietante pregunta se convierte entonces no solo en qué está sucediendo, sino ¿por qué ahora? ¿Por qué tormentas, inundaciones, colapsos y desplazamientos aparecen juntos en lugar de separados? ¿Por qué el margen de recuperación parece desvanecerse en todas partes a la vez? Estas preguntas persisten porque desafían la suposición profundamente arraigada de que el caos siempre puede ser localizado. Lo que está emergiendo no son solo una serie de desastres aislados, sino un momento compartido en la historia, uno en el que el mundo se siente simultáneamente tenso, expuesto e incierto, como si múltiples fallas se estuvieran moviendo al mismo tiempo. Lejos de las costas inundadas y la infraestructura colapsada, un tipo diferente de miedo se ha estado gestando silenciosamente en el corazón de los Estados Unidos. Yellowstone, hogar de uno de los sistemas de supervolcanes más poderosos de la Tierra, se ha convertido una vez más en el foco de intensa preocupación. Esta vez, no son los géiseres en erupción ni la actividad sísmica rutinaria lo que atrae la atención, sino un número creciente de informes que describen colapsos del terreno, fisuras profundas y formaciones repentinas de sumideros dentro y alrededor de las zonas monitoreadas. Los testigos han descrito secciones de tierra cediendo sin previo aviso, grietas ensanchándose, el suelo hundiéndose y vapor surgiendo de nuevas aberturas. Algunas fisuras parecen más profundas de lo esperado, resistiendo la medición y alimentando la especulación. Si bien los geólogos advierten contra el lenguaje sensacionalista, las imágenes han inquietado a muchos. La idea de que el propio suelo se abra bajo la región geológica más volátil de Estados Unidos toca un miedo primordial de que algo vasto y contenido esté presionando desde abajo. Se sabe que el supervolcán de Yellowstone se asienta sobre una inmensa cámara de magma capaz de alterar el clima global si se libera. Incluso los cambios de presión menores debajo de tal sistema se monitorean de cerca. Los datos de monitoreo recientes han mostrado fluctuaciones en el levantamiento del suelo, emisiones de gas y enjambres de microsismos. Si bien ninguno de estos confirma independientemente una erupción inminente, colectivamente contribuyen a una creciente inquietud. Cuando la Tierra se comporta de manera impredecible en un lugar tan sensible, la tranquilidad se vuelve difícil. La ansiedad pública ha aumentado debido al tono sombrío de la comunicación oficial. Las autoridades y las agencias científicas continúan afirmando que no hay amenaza inmediata. Sin embargo, las actualizaciones son cuidadosamente redactadas y poco frecuentes, mientras que el monitoreo continúa en silencio, con instrumentos registrando cada temblor, cada cambio.
Este silencio ha creado espacio para la especulación, especialmente a medida que las imágenes y los testimonios circulan en línea más rápido que las explicaciones formales. Para muchos observadores, el lenguaje utilizado para describir estos eventos se hace eco de advertencias antiguas. Las escrituras hablan de la tierra abriéndose y las profundidades revelándose durante tiempos de juicio y transición. En Apocalipsis 9:2, describe un pozo liberando humo que oscurece el cielo, simbolizando la revelación de fuerzas contenidas durante mucho tiempo. Si bien tales pasajes no son pronósticos científicos, resuenan profundamente durante los momentos en que el propio suelo parece inestable. El miedo que rodea a Yellowstone no es solo sobre una erupción, es sobre contención, sobre si los sistemas diseñados para contener un inmenso poder pueden continuar haciéndolo. El supervolcán representa un evento umbral, algo capaz de redefinir la normalidad en un instante. Ese potencial por sí solo es suficiente para mantener a la nación observando, incluso en ausencia de titulares dramáticos. Esta preocupación no existe de forma aislada. Cuando se coloca junto a inundaciones, tormentas, perturbaciones atmosféricas e inestabilidad global, Yellowstone se convierte en parte de una narrativa más amplia de presión acumulándose en múltiples capas del mundo, cielo, mar y ahora profundo bajo tierra. Las Escrituras nos recuerdan en Hebreos 12 y 26 que hay tiempos en que no solo la tierra, sino todo lo que pueda ser sacudido, será sacudido. Si estos informes marcan un episodio geológico temporal o algo más trascendente sigue siendo desconocido. Lo que está claro es que la confianza pública ha sido reemplazada por la vigilancia. Cuando el propio suelo se siente incierto, la gente comienza a hacer preguntas más profundas, no solo sobre la seguridad, sino sobre el tiempo y el significado. Si estos desarrollos te han hecho pausar, tómate un momento para compartir tus pensamientos en los comentarios, darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Lo que venga después puede ser aún más revelador, y mantenerse informado nunca ha sido tan importante. Mientras las tormentas y las inundaciones capturaban la atención pública a través de imágenes dramáticas de destrucción física, otra forma de sacudida se desarrolló silenciosamente en Minnesota, una que no implicó el colapso de carreteras o ríos crecientes. En cambio, fue la lenta exposición de sistemas que alguna vez se asumieron confiables. Esta vez, el suelo no se abrió, en cambio, lo hizo la confianza. Las investigaciones comenzaron a revelar acusaciones de mal uso a gran escala de fondos de nutrición infantil, programas diseñados originalmente para proteger a niños vulnerables durante un momento de crisis nacional. Estas iniciativas se basaron en la urgencia y la compasión, operando bajo una supervisión relajada para garantizar que la ayuda llegara rápidamente a las familias. Lo que ha surgido ahora, sin embargo, es la posibilidad de que esa urgencia creara aperturas para la explotación. Los fondos destinados a alimentar a los niños pueden haber sido desviados a través de redes complejas, planteando preguntas no solo sobre la rendición de cuentas, sino sobre cómo las salvaguardias fallaron de manera tan generalizada. El impacto de estas revelaciones ha sido profundo. Instituciones que una vez tuvieron autoridad moral, agencias gubernamentales, estructuras sin fines de lucro, organismos de supervisión, se encontraron bajo un intenso escrutinio. El problema no se limitó a la mala conducta individual, expuso debilidades sistémicas, lagunas en la verificación, auditorías retrasadas y una excesiva dependencia de la confianza en momentos de alta presión. Cuando los sistemas se construyen rápidamente en crisis, a menudo se prueban más tarde en la verdad. Agravando la situación ha sido la creciente tensión social en torno a la inmigración y la aplicación de la ley. Minnesota, hogar de una de las comunidades somalíes más grandes de los Estados Unidos, se convirtió en un punto focal para el debate nacional. Las conversaciones que deberían haberse centrado en la transparencia y la reforma se endurecieron en sospechas y divisiones. Las comunidades sintieron que se hablaba de ellas en lugar de hablar con ellas. El lenguaje se agudizó, el miedo reemplazó al diálogo, y la confianza, ya tensa, se erosionó aún más. Lo que hace que este momento sea especialmente significativo es su momento. Estas exposiciones institucionales no ocurrieron en una temporada de calma, se desarrollaron junto con inundaciones, tormentas e inestabilidad ambiental en todo el país. Mientras la naturaleza sacudía la tierra, el escrutinio sacudía la gobernanza. Esta convergencia importa. Históricamente, los periodos de estrés ambiental a menudo coinciden con pruebas morales y estructurales. La presión revela lo que la estabilidad puede ocultar.
La situación de Minnesota ilustra un tipo diferente de desastre, uno sin sirenas ni evacuaciones, pero con consecuencias duraderas. Cuando los sistemas diseñados para proteger a los más vulnerables son cuestionados, la confianza pública se erosiona rápidamente. La gente comienza a preguntarse si la compasión ha sido reemplazada por la negligencia y si la rendición de cuentas aún puede funcionar bajo presión. Estas no son preocupaciones abstractas, afectan cómo las comunidades se relacionan con la autoridad, entre sí y con la idea de responsabilidad compartida. Las escrituras a menudo emparejan el temblor físico con la exposición moral. En tiempos de prueba, lo que está oculto sale a la luz no para destruir indiscriminadamente, sino para revelar los cimientos. Cuando las instituciones son examinadas bajo presión, la pregunta no es solo quién falló, sino si la corrección es posible. Minnesota se erige ahora como un caso de estudio de lo que sucede cuando la confianza supera la verificación y la urgencia supera la sabiduría. Esto no es simplemente un escándalo regional, es parte de un patrón más amplio en el que los sistemas, naturales y humanos, están siendo probados simultáneamente. Las inundaciones exponen la infraestructura, las investigaciones exponen la gobernanza. Ambos hacen la misma pregunta de diferentes formas, ¿qué hemos construido y puede perdurar? Mientras la nación observa estos desarrollos, crece la comprensión de que la inestabilidad no se limita al clima o la geografía. Llega a las políticas, la ética y las estructuras mismas destinadas a mantener unida a la sociedad. Y una vez que esas estructuras comienzan a moverse, los efectos se propagan mucho más allá de cualquier estado individual. Mientras la tierra temblaba a través de inundaciones, colapsos y tensiones institucionales, la atención se elevó lentamente hacia el cielo mismo. En todos los Estados Unidos, comenzaron a surgir informes que no encajaban en ninguna categoría familiar. No eran tormentas, ni aviones, ni fuegos artificiales, ni pruebas experimentales reconocidas por las autoridades. Testigos de diferentes estados, separados por cientos de kilómetros, describieron haber visto pilares de luz, formaciones similares a cintas y formas luminosas flotantes suspendidas en el cielo, apareciendo a menudo de repente y desapareciendo tan rápidamente. Lo que más inquietó a los observadores fue la consistencia. Estas luces se informaron en áreas rurales, suburbios y grandes ciudades por igual. Algunas aparecían como columnas verticales que se extendían hacia arriba con bordes afilados y un brillo constante. Otras parecían bandas de luz en movimiento que se movían con intención en lugar de viento. En varios casos, las luces permanecieron completamente estacionarias a pesar de las condiciones climáticas cambiantes, desafiando el comportamiento atmosférico básico. Las cámaras las capturaron, las grabaciones de timbres las registraron. Sin embargo, no hubo explicación oficial. Junto con los fenómenos visuales llegó el sonido, bajo, resonante y profundamente perturbador. Tonos similares a trompetas, gruñidos metálicos y zumbidos prolongados se registraron en múltiples estados. Estos sonidos no fueron acompañados por tormentas, sobrevuelos de aviones ni actividad sísmica. Aparecieron en cielos despejados en condiciones tranquilas, a menudo durando lo suficiente como para atraer a la gente afuera en confusión. Algunos describieron el sonido como si vibrara a través del pecho en lugar de los oídos, persistiendo incluso después de que se desvaneció. Los expertos lucharon por responder. Las autoridades de aviación no informaron de tráfico aéreo inusual. Los servicios meteorológicos no encontraron perturbaciones atmosféricas que pudieran explicar las imágenes. Los sismógrafos no mostraron movimientos terrestres correlacionados. La ausencia de una causa física solo intensificó la especulación. Cuando algo se ve y se oye, grabado por miles, pero atribuido a nada concreto, la incertidumbre crece rápidamente. Históricamente, los fenómenos inexplicables en el cielo siempre han tenido un peso mucho mayor que la ciencia. Desafían la suposición de que los cielos son predecibles y silenciosos. Las escrituras asocian frecuentemente señales inusuales arriba con momentos de advertencia o transición. En Joel 2:30 se habla de maravillas en el cielo y en la tierra, que preceden a un gran cambio. El propio Jesús se refirió a señales en el cielo como parte de un patrón más amplio destinado a despertar la conciencia, no a sembrar el pánico. Lo que distingue los informes actuales no es solo su misterio, sino su momento. Estas vistas y sonidos están surgiendo durante una temporada ya marcada por la inestabilidad ambiental, la tensión social y la exposición institucional. Cuando las perturbaciones aparecen simultáneamente en tierra, mar y cielo,
se resisten a ser descartadas como coincidencia. Incluso los escépticos reconocen que la agrupación de tales informes es inusual. Psicológicamente, el impacto ha sido profundo. La gente describe sentirse observada, pequeña o repentinamente consciente de fuerzas fuera de su control. Otros sienten un impulso instintivo de prestar atención, como si algo se estuviera señalando en lugar de simplemente observarse. Estas reacciones reflejan relatos históricos de momentos en que las sociedades sienten que se acercaban a un umbral. Ya sean estas luces y sonidos fenómenos naturales raros, tecnologías desconocidas o algo aún sin nombre, su efecto es innegable. Interrumpen la normalidad, obligan a hacer preguntas y recuerdan a las personas que no todo lo que está sobre nosotros es comprendido, categorizado o domesticado por la explicación. Continúa con nosotros en la siguiente parte, donde estas señales convergen con acelerados sistemas de control, y la estabilidad se desafía de una manera completamente diferente. A medida que los desastres naturales se intensifican y la estabilidad social se debilita, otra transformación avanza silenciosamente, sin sirenas ni destrucción visible. Es tecnológica, sistémica y ampliamente bienvenida como necesaria. En todo el mundo, los sistemas de moneda digital, la identificación biométrica y los marcos de vigilancia ampliados se están acelerando a un ritmo que alguna vez se consideró imposible. Estos desarrollos a menudo se presentan como soluciones, herramientas diseñadas para brindar eficiencia, seguridad y resiliencia en un mundo cada vez más inestable. Las crisis juegan un papel crítico en este cambio. Cuando las inundaciones aíslan comunidades, cuando las tormentas interrumpen las cadenas de suministro y cuando la infraestructura falla, las personas buscan naturalmente la confiabilidad. El efectivo se vuelve impráctico, la identificación física se puede perder y los sistemas descentralizados se sienten frágiles. En estos momentos, las soluciones digitales centralizadas parecen no solo razonables sino esenciales. La promesa es simple: acceso, seguridad y continuidad a cambio de integración. Los gobiernos y las instituciones financieras argumentan que la moneda digital previene el fraude, mejora la distribución de ayuda y fortalece la supervisión económica. Los sistemas de vigilancia se presentan como medidas protectoras, que garantizan la seguridad pública y la respuesta rápida durante las emergencias. Las plataformas de identificación global se comercializan como inclusivas, brindando acceso a servicios a aquellos que antes estaban excluidos. Cada paso parece lógico cuando se ve de forma aislada. La preocupación surge cuando estos sistemas comienzan a converger. La participación económica, la verificación de identidad y el acceso a los recursos dependen cada vez más del cumplimiento de plataformas unificadas. La participación se vuelve condicional, la elección se reduce, la dependencia se profundiza. Lo que alguna vez fue opcional se vuelve requerido, especialmente durante emergencias cuando las alternativas ya no funcionan. Esta convergencia hace eco de advertencias antiguas que muchos ahora revisan con renovada seriedad. Las escrituras describen un tiempo en que comprar y vender sería controlado, cuando la participación en la economía estaría ligada a la sumisión en lugar de la elección. Apocalipsis 13 habla de sistemas que gobiernan el acceso mismo, no a través de cadenas visibles, sino a través de la estructura y el permiso. Estos pasajes fueron durante mucho tiempo considerados simbólicos por muchos, sin embargo, la tecnología moderna los ha transformado de ideas abstractas en posibilidades logísticas. El aspecto más inquietante no es la fuerza sino el consentimiento. Los sistemas rara vez se imponen a través de la violencia, crecen a través de la conveniencia, el miedo y el deseo de estabilidad. Cuando los desastres eliminan las opciones, el cumplimiento se siente como un alivio en lugar de una rendición. La obediencia se reforma no por mandato sino por dependencia. Esto plantea una pregunta difícil: ¿son las crisis simplemente desafíos a superar, o son también catalizadores que aceleran la aceptación de sistemas una vez resistidos? Cuando la supervivencia depende del acceso, y el acceso depende de la alineación, la libertad cambia silenciosamente de forma. La tecnología en sí misma no es el enemigo, las herramientas son neutrales. El problema radica en cómo se integran, quién las controla y si se permite que existan alternativas. La historia muestra que los momentos de miedo a menudo redefinen los límites de la autoridad. Lo que se entrega temporalmente rara vez se devuelve por completo. A medida que el mundo busca seguridad en sistemas que prometen orden en medio del caos, la pregunta más profunda sigue sin resolverse: ¿estas estructuras protegen a la humanidad o la están entrenando? Y cuando la estabilidad se ofrece a costa de la autonomía,
¿cuántos notarán el intercambio antes de que sea irreversible? ¿Qué hace que este momento sea diferente de cualquier crisis anterior? No es la intensidad de un solo evento, sino la convergencia de muchos. La Tierra se estremece a través de inundaciones, colapsos e inestabilidad geológica. El cielo está cambiando con luces, sonidos y perturbaciones atmosféricas inexplicables. Al mismo tiempo, los sistemas humanos, financieros, políticos e institucionales, muestran signos de tensión y reconfiguración. Estos no se desarrollan de forma aislada, ocurren juntos dentro de la misma ventana de tiempo estrecha. La historia enseña que las sociedades pueden soportar desastres individuales. Una tormenta puede ser reconstruida, un escándalo puede ser investigado, un cambio tecnológico puede ser debatido. Pero cuando múltiples capas de la realidad se desestabilizan a la vez, el efecto es profundamente diferente. La recuperación se vuelve difícil, la certeza se desvanece. La gente siente que el suelo debajo de sus suposiciones ya no es sólido. Las advertencias bíblicas sobre los últimos días nunca señalaron un solo signo como prueba. En cambio, describieron patrones. Jesús habló de perturbaciones en los cielos, angustia entre las naciones, miedo, confusión y el temblor de lo que parecía permanente. Enfatizó que estas señales vendrían juntas como dolores de parto, sensaciones separadas formando un proceso ineludible. El lenguaje nunca fue sobre fechas exactas, sino sobre el reconocimiento. Lo que estamos presenciando hoy refleja ese marco con inquietante precisión. Los sistemas naturales se comportan de manera impredecible, la confianza social se debilita, la tecnología aprieta el control mientras promete seguridad, las instituciones en las que antes se confiaba son cuestionadas. Ninguno de estos por sí solo prueba nada. Pero juntos, forman una convergencia que exige atención en lugar de ser desestimada. El cambio más importante no está ocurriendo en el medio ambiente ni en el gobierno. Está ocurriendo en la percepción. La gente está comenzando a hacer preguntas más profundas, no solo qué está sucediendo, sino por qué. No solo cómo arreglamos esto, sino qué revela esto. Las escrituras enseñan consistentemente que la sacudida no es solo destructiva, es reveladora. Expone los cimientos. Separa lo que puede perdurar de lo que no puede. Así que la pregunta final permanece abierta, y te pertenece a ti: ¿estamos viendo una coincidencia, o estamos viviendo dentro de una línea de tiempo profética? Si esta serie te ha hecho pausar y reflexionar, deja tus pensamientos en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para no perderte lo que viene después. Gracias por ver, por pensar profundamente y por mantenerte alerta en tiempos que exigen discernimiento. Patrones normales similares a un faro. En cambio, se intensificó, cambiando de forma una y otra vez como si algo lo estuviera impulsando hacia adelante. California vio el primer impacto. Fuertes lluvias barrieron el estado, inundando carreteras y provocando pequeños deslizamientos de tierra. Pero en cuestión de horas, la lluvia se espesó y se convirtió en nieve, algo raro para esa región, y viajar se volvió peligroso. Cuando el sistema cruzó hacia los estados centrales, la temperatura bajó tan rápido que las carreteras se convirtieron en hielo en minutos. Los autos patinaron, los camiones se volcaron y las familias que viajaban para Acción de Gracias se encontraron repentinamente atrapadas en autopistas cubiertas de hielo sólido. Luego la tormenta se transformó nuevamente. Pequeñas espirales similares a tornados, microtornados, comenzaron a formarse dentro de la ventisca. Aparecieron sin previo aviso, cruzando barrios ya enterrados en nieve. Incluso los meteorólogos admitieron que nunca habían visto una tormenta de invierno comportarse de esta manera. Los modelos de radar dejaron de coincidir con la realidad. La tormenta se curvó en direcciones que no debería. Se fortaleció donde debería haberse debilitado. Un pronosticador dijo que se movía como si tuviera mente propia. Para cuando la tormenta llegó al medio oeste y al noreste, el país estaba abrumado. Más de 80 millones de personas quedaron varadas. Las autopistas se convirtieron en largas y estáticas líneas de autos. Algunos conductores durmieron dentro de sus vehículos mientras las temperaturas bajaban. Los aeropuertos, normalmente abarrotados para el feriado, quedaron en silencio. Los vuelos se cancelaron en todo el país. Estados Unidos se sintió congelado, literal y emocionalmente. Para muchos, esto no fue solo una tormenta.
Se sintió como una señal, un momento en que la naturaleza misma parecía estar clamando. Es por eso que un versículo de la Biblia comenzó a circular por todas partes, Romanos 8 y 22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Pastores, meteorólogos e incluso gente común dijeron lo mismo: esta tormenta no se siente natural. Se siente como si el mundo estuviera tratando de decirnos algo. Y lo que hizo que la situación fuera aún más inquietante fue esto: la tormenta era solo el comienzo. Porque pocos días después, surgió otro evento extraño, esta vez del agua, lo que sugiere que lo que está sucediendo es más grande, más profundo y mucho más conectado de lo que nadie esperaba. Mientras Estados Unidos aún se recuperaba de la supertormenta de Acción de Gracias, otro fenómeno apareció en el lugar más tranquilo, la superficie del lago Champlain. El vídeo tomado temprano en la mañana mostraba el agua en calma de repente dividida por un objeto largo, negro y brillante cubierto por una capa de vidrio. No se agitó, no creó olas, no hizo movimientos fuertes. Simplemente se deslizó lenta pero deliberadamente, como si supiera exactamente a dónde iba. Lo que capturó la atención de millones no fue su forma, sino la forma en que se movía. No había aletas que sobresalieran del agua, ni cola que se balanceara para crear olas, ni el movimiento de balanceo característico de un pez o una criatura del lago. Su largo cuerpo se deslizaba en una línea suave, rítmica y consciente como una sombra viviente que sondeaba bajo el agua. Un testigo dijo que era como una sombra en movimiento. Inmediatamente, los internautas comenzaron a comparar a la criatura con descripciones bíblicas. Muchos señalaron Isaías 27:1, que habla de Leviatán, una serpiente larga y resbaladiza que aparecería como señal antes de los tiempos finales. Y es difícil negar las similitudes: es inusualmente larga, se mueve muy suavemente, no crea espuma, sus movimientos tienen voluntad y dirección clara. Luego vino Apocalipsis 12, que describe la gran serpiente que aparece como señal que presagia el regreso del Rey, uniendo el cielo y la tierra en un tiempo de advertencia. Cuando estos elementos se unen, muchos sienten que la criatura de Champlain ya no es simplemente un misterio biológico, sino parte de una serie de señales que se propagan por Estados Unidos. Para muchos, si el huracán fue la primera señal del cielo, entonces la criatura de Champlain fue como la segunda señal del agua, un recordatorio de que cosas inusuales estaban sucediendo no de forma aislada, sino aparentemente en sucesión. Mantente atento, porque la siguiente señal apareció no bajo el agua, sino en los cielos sobre América. Incluso cuando millones todavía hablaban de la criatura que se deslizaba sobre el lago Champlain, imágenes comenzaron a aparecer en los cielos sobre Estados Unidos que silenciaron a la nación. No nubes vagas que cualquiera pudiera interpretar como quisiera, sino formas tan claras que provocaron escalofríos. En Oklahoma, se estaba gestando una gran tormenta cuando las nubes en el cielo de repente se contrajeron, se arremolinaron y luego se abrieron para formar una mano gigante descendiendo de las nubes oscuras. No un contorno vago, sino un brazo largo, una muñeca distinta y una mano extendiéndose hacia abajo como un gesto significativo. Los testigos describieron la sensación como antinatural, como si alguien estuviera tratando de enviar un mensaje. Pero solo unos días después, Missouri vio una vista aún más increíble. Una brecha en las nubes arremolinadas se abrió de repente, y una cruz perfecta apareció en el cielo. Las dos franjas de nubes se cruzaron en un ángulo de 90 grados, equilibradas, uniformes y sin ninguna distorsión. Todos los que estaban abajo levantaron simultáneamente sus cámaras para tomar fotos porque no podían creer lo que veían. Los meteorólogos, después de ver las imágenes, admitieron: es muy difícil para la naturaleza crear una simetría tan clara. Casi imposible. Y luego vino Florida. Al atardecer, cuando el cielo se volvió morado y amarillo, las franjas de nubes en el horizonte se torcieron repentinamente en la forma de un ángel alado. Alas extendidas, cabezas ligeramente inclinadas, de pie, igual desde muchos ángulos. No fue un fenómeno que solo una persona vio, docenas de fotos de diferentes lugares registraron la misma forma. Muchos dijeron que rompieron a llorar al verlo, sintiendo que algo sagrado aparecía ante sus ojos. En las redes sociales, el versículo bíblico más compartido después de estos eventos fue Lucas 9 y 11, y habrá grandes señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones. Muchos pastores dicen que las formas no están ahí para asustar, sino para despertar el corazón, para recordar a la gente que lo que está sucediendo no es solo naturaleza, sino un susurro desde arriba. Y cuando pones estas imágenes junto a la inusual supertormenta y la criatura de Champlain, mucha gente comienza a preguntarse:
¿Podría ser esta una advertencia directa? Si estas señales te hacen pensar, no olvides darle el me gusta, suscribirte y quedarte atento porque lo que viene después es aún más increíble. Nadie esperaba que un pequeño cambio en el paisaje desértico condujera a uno de los descubrimientos más inquietantes del año. Temprano en una mañana tranquila, un guardabosques de Arizona notó un parche de tierra que se había derrumbado después de una lluvia nocturna. Al principio, asumió que era simple erosión. Pero al acercarse, se dio cuenta de que la tierra caída había expuesto algo más oscuro debajo, casi como una puerta que comenzaba a abrirse. Cuando el equipo de topografía llegó y despejó los escombros sueltos, lo que emergió sorprendió a todos. No era una cavidad natural, ni una grieta por movimiento sísmico, sino una entrada construida con un suelo de piedra plano y paredes antinaturalmente lisas, líneas perfectas, esquinas cortadas bruscamente, una estructura demasiado intencional para que la produjera la naturaleza. Pero lo que había dentro de la cámara era aún más extraño. En el centro de la cueva se encontraba una gran losa de piedra colocada verticalmente, como si hubiera sido colocada deliberadamente allí para ser encontrada en un momento específico. La superficie era oscura, fría y notablemente conservada. Profundas y limpias tallas cubrían la piedra, demasiado precisas para las herramientas rudimentarias de las culturas antiguas. La inscripción planteaba un misterio aún mayor, no coincidía con ningún sistema de escritura conocido, ni nativo americano, ni fenicio, ni hebreo antiguo, ni sumerio, ni egipcio, ni ninguna escritura registrada en la historia arqueológica. Los lingüistas que estudiaron las marcas lo llamaron un protoescritura, una forma de escritura tan antigua que podría preceder incluso a Sumeria, la civilización más antigua conocida con un sistema de escritura. Eso solo fue impactante. Pero lo que tradujeron fue mucho más perturbador. En el centro de la tableta, talladas más profundamente que los símbolos circundantes, había 3 palabras inconfundibles: el rey regresa. La noticia se propagó instantáneamente. Los creyentes se estremecieron. Los escépticos guardaron silencio. Incluso los arqueólogos experimentados admitieron que el momento de este descubrimiento, justo en medio de una ola nacional de extrañas señales, era difícil de descartar como coincidencia. Estados Unidos acababa de presenciar una supertormenta que cambiaba de forma, una criatura similar a una serpiente deslizándose por el lago Champlain y formaciones angelicales apareciendo en el cielo. Ahora, una tableta de piedra enterrada bajo el desierto hacía eco del mismo mensaje. Las comunidades religiosas estallaron en debate. ¿Era esta tableta una reliquia olvidada? ¿Un mensaje de una civilización perdida en la historia? ¿O algo mucho más intencional, una antigua profecía deliberadamente sellada bajo tierra hasta el momento exacto en que debía ser revelada? Y un pensamiento aún más inquietante comenzó a extenderse: quizás esta tableta no describe el pasado, sino que nos advierte sobre el futuro. Mientras la nación todavía intentaba comprender las extrañas señales que aparecían en el cielo y en el agua, Texas se convirtió en el escenario de otro evento inquietante, uno que los meteorólogos lucharon por explicar. En una tarde despejada, 2 enormes tornados se formaron al mismo tiempo, elevándose desde las llanuras como pilares gemelos de polvo y escombros giratorios. Pero en lugar de separarse o colisionar, los tornados comenzaron a moverse perfectamente paralelos, uno al lado del otro, manteniendo la misma velocidad y distancia como si estuvieran bloqueados en la misma pista invisible. Los cazadores de tormentas que registraron el evento notaron algo aún más perturbador. El par no se comportó como tornados naturales. Cambiaron de dirección repentinamente, luego se ralentizaron, luego aceleraron, movimientos demasiado coordinados para estructuras de viento caóticas. Un cazador experimentado dijo que se movían como si fueran conscientes el uno del otro, como si fueran guiados. Luego vino el sonido. Docenas de testigos informaron haber escuchado una larga y prolongada explosión similar a una trompeta llevada por el viento. Nada como truenos, nada como sirenas. En cambio, el ruido se parecía a un shofar, el antiguo cuerno judío tradicionalmente utilizado como advertencia o llamado al arrepentimiento. El vídeo de la escena capturó las reacciones de los lugareños que salían de sus casas, mirando al cielo con confusión. Algunos llorando, otros rezando. La sensación en el aire no era solo miedo, era reconocimiento, como si la gente sintiera que algo mucho más allá del clima se estaba desarrollando. Cuando los meteorólogos revisaron el metraje, un experto admitió: esto no puede suceder a menos que algo inusual esté influyendo en el sistema.
Fue entonces cuando un versículo comenzó a circular por las redes sociales y las iglesias, Nahum 1:3, Jehová tiene su camino en el remolino y en la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. Para muchos, el mensaje parecía inequívoco, estos no eran solo tormentas, sino señales, remolinos con una advertencia. Lejos de las tormentas, los remolinos y las extrañas señales en el cielo, surgió otro descubrimiento, silencioso, enterrado bajo siglos de arena. Y quizás el más inquietante de todos. Un equipo de investigadores que exploraba una región desértica aislada tropezó con algo que parecía fuera de lugar, un grupo de fragmentos de cerámica asomando del suelo erosionado, dispuestos de manera demasiado ordenada para ser accidental. Cuando comenzaron a excavar, los fragmentos se revelaron no como restos dispersos, sino como un círculo de antiguas vasijas de cerámica, todas intactas, todas selladas, todas colocadas intencionalmente. Las vasijas eran diferentes a cualquier cosa encontrada en la región. Su composición de arcilla no coincidía con la tierra local. Su forma no se parecía a las vasijas nativas americanas. Y cuando se quitaron cuidadosamente las tapas, el contenido dejó al equipo atónito. Cada vasija contenía cenizas humanas. Se tomaron muestras de inmediato para pruebas, pero los resultados solo profundizaron el misterio. Ninguna de las cenizas coincidía con el ADN de los habitantes nativos. Ninguna pertenecía a ningún grupo antiguo conocido de las regiones circundantes. Era como si estas personas hubieran venido de otro lugar y hubieran sido traídas deliberadamente aquí, quemadas y selladas dentro de vasijas destinadas a durar a través de las edades. Pero fue la escritura en el exterior de las vasijas lo que lo cambió todo. Al principio, los investigadores asumieron que las marcas eran patrones o símbolos decorativos. Pero bajo un estudio más detenido, los lingüistas se dieron cuenta de que estaban tratando con una escritura que no se parecía a nada conocida por la arqueología, excepto por una cosa, la inscripción encontrada en la estela de Arizona, la tableta de piedra grabada con las escalofriantes palabras, el rey regresa. El patrón, la curvatura, los trazos simbólicos, eran idénticos. Quienquiera que haya creado la tableta de Arizona también había creado estas vasijas. Cuando los expertos finalmente descifraron el mensaje envuelto alrededor de las vasijas, la traducción sacudió incluso a los eruditos más escépticos: cuando las cenizas se levanten, el rey descenderá. A partir de ese momento, el descubrimiento pasó de ser una curiosidad arqueológica a una onda de choque espiritual. Los creyentes conectaron inmediatamente la inscripción con Ezequiel 37, la profecía donde cenizas y huesos secos se levantan como una señal final, simbolizando un momento en que Dios revive lo que estaba muerto para señalar un gran punto de inflexión. Otros señalaron Apocalipsis 6, donde las almas debajo de la tierra claman, esperando el momento del juicio y el cumplimiento de la justicia divina. Juntas, estas referencias pintaron un cuadro imposible de ignorar: cenizas, almas, resurrección, juicio, regreso. Las vasijas no eran reliquias aleatorias, estaban deliberadamente selladas, cuidadosamente dispuestas y enterradas como si esperaran el momento adecuado en la historia para ser descubiertas. Su descubrimiento ahora, durante un año lleno de tormentas que cambian de forma de manera antinatural, serpientes que emergen de aguas profundas y señales que se forman en el cielo, parece demasiado perfectamente sincronizado para ser una coincidencia. Es por eso que muchas voces religiosas están haciendo la misma pregunta: ¿fueron estas vasijas colocadas aquí como una advertencia para una generación futura, nuestra generación? Y si las cenizas ahora están saliendo a la luz pública, ¿significa eso que la siguiente parte de la profecía ya se está desarrollando? Si este descubrimiento te estremeció, no olvides darle el me gusta, suscribirte y quedarte con nosotros, porque la pregunta final es una que toda la nación está empezando a hacer. A medida que cada evento extraño se desarrollaba en todo el país, algo quedó innegablemente claro: estas señales ya no están solas. Se mueven juntas. Se hacen eco mutuamente. Se alinean no como misterios aislados, sino como piezas de una única imagen profética. Y cuando se colocan una al lado de la otra, crean un patrón sobre el cual las escrituras han advertido durante miles de años. En los cielos, las nubes toman la forma de una mano, una cruz y un ángel, imágenes demasiado precisas para ser descartadas como coincidencia. En las aguas, una criatura similar a una serpiente se deslizaba por el lago Champlain con una quietud que coincidía con las antiguas descripciones de Leviatán. En el viento, dos tornados gemelos viajaban juntos, comportándose más como mensajeros coordinados que como tormentas caóticas. En la tierra,
La tableta de Arizona emergió de una cámara oculta, declarando un mensaje más antiguo que todas las civilizaciones que conocemos. Y en lo profundo bajo el desierto, aparecieron las vasijas de ceniza selladas, dispuestas e inscritas con una advertencia sobre el descenso del rey. Incluso la naturaleza en su conjunto se unió a este coro a través de la supertormenta de acción de gracias, un sistema que cambió su forma como un ser vivo. Cielo, agua, viento, tierra, cenizas, agitación nacional. Esto es lo que los teólogos llaman un patrón profético compuesto, un momento en que múltiples reinos de la creación comienzan a hablar al mismo tiempo. Y la Biblia tiene un plano para tal momento. En Mateo 24, Jesús no solo menciona guerras, terremotos o hambrunas. Dice, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. El énfasis no está en los signos individuales, sino en su convergencia, la aceleración, el apilamiento, la sensación de que la creación se mueve en armonía hacia una sola hora señalada. El profeta Oseas escribe que en los últimos días, la tierra, las bestias, las aves y hasta los peces perecerán, señalando una crisis espiritual reflejada en la propia naturaleza. Joel 2 habla de maravillas en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo, el sol se convertirá en oscuridad, y la luna en sangre, antes del gran y terrible día del Señor. Isaías 24 describe la tierra que tiembla, el mar que ruge, el cielo que se estremece, todo como parte de una advertencia coordinada antes de que Dios intervenga en la historia humana. Estos no son versículos desconectados. Cada uno pinta la misma imagen, antes de una visitación divina, la creación misma clama. Luego viene la instrucción, una que está destinada no a aterrorizar sino a preparar. Lucas 9 y 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Es uno de los pocos lugares en las Escrituras donde Jesús habla directamente sobre cómo responder a las señales, no con miedo, no con confusión, sino con conciencia, ojos levantados, corazones despiertos. Y eso nos lleva a las preguntas ineludibles que surgen hoy en toda América. Si estos eventos convergen con tal precisión, si las señales reflejan el patrón profético descrito en las Escrituras, si la creación misma está temblando, advirtiendo y revelando, ¿en qué era estamos entrando? Y, lo que es más importante, a cada espectador, cada hogar, cada corazón, ¿estás listo para el regreso del Rey? La segunda venida de Jesucristo ha sido la esperanza central de los cristianos durante siglos. No es solo una idea teológica, sino una promesa que Jesús dio personalmente a sus seguidores. En Juan 2 y 13, reconfortó los corazones de sus discípulos diciéndoles que no se turbasen, explicando que iba a preparar un lugar para ellos y declarando que volvería para llevarlos consigo. A lo largo del Nuevo Testamento, esta expectativa forma el fundamento de la esperanza cristiana. Jesús vino una vez para salvar, y volverá de nuevo para restaurar, redimir y reinar. La pregunta que muchas personas hacen es, ¿cuándo volverá Jesús? La respuesta de la Biblia sorprende a muchos. Jesús enfatizó repetidamente que el momento exacto de su regreso está intencionalmente oculto. En Marcos 1 y 32, dijo que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Este secreto no está destinado a crear miedo o confusión, sino a mantener a los creyentes espiritualmente despiertos. Los discípulos le hicieron la misma pregunta en Hechos 1, 7, y Jesús respondió diciendo que no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. El mensaje es claro, en lugar de calcular fechas, los cristianos están llamados a vivir preparados, vigilantes y caminando fielmente hasta que Él regrese. Otra pregunta que los creyentes a menudo se hacen es ¿por qué Jesús parece tardar tanto? Las Escrituras responden a esto con profunda ternura. 2 Pedro 3, 8-9 explica que el sentido del tiempo de Dios es diferente al nuestro, 1000 años para nosotros pueden ser como un día para Él. Más importante aún, su retraso es un acto de misericordia. Jesús está dando a la humanidad tiempo para arrepentirse, para volverse a Él y para aceptar su salvación. No es lento en cumplir su promesa, es paciente, anhelando que tantas personas como sea posible elijan la vida eterna. En medio de esta espera, Jesús advirtió sobre la confusión y el engaño en los últimos días. Dijo en Mateo 24, 4-5 que muchos falsos cristos y falsos profetas se levantarán, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aun a los escogidos. La gente debe tener cuidado de no ser engañada.
surgirán falsas enseñanzas, profecías distorsionadas y falsificaciones espirituales. La instrucción de Cristo es sencilla, siempre regresa a la Biblia como el único fundamento seguro. Las Escrituras, no la especulación, son el ancla del creyente. Una idea errónea que se ha difundido ampliamente es la idea de que Jesús regresará en secreto. La Biblia contradice esto por completo. Apocalipsis 1:7 afirma claramente que todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Jesús comparó su regreso con el relámpago que brilla de este a oeste, repentino, visible e imposible de ignorar. Mateo 12:27, 30-31 describe un evento mundial lleno de gloria, ángeles y el sonido de una trompeta tan poderoso que despierta a los justos muertos. No hay nada oculto ni silencioso en la segunda venida, será el evento más visible en la historia humana. La manera del regreso de Cristo está descrita con la misma claridad. Hechos 1:9-11 narra la historia de Jesús ascendiendo al cielo después de hablar con sus discípulos. Mientras lo veían ascender a las nubes, dos ángeles les dijeron que este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Eso significa física, personal y visiblemente. Su venida reflejará su partida, en las nubes, presenciada por muchos, acompañada de seres celestiales y llena de gloria. La Biblia también explica que los ángeles vendrán con Jesús. Pasajes como Mateo 4:27, 12 31 y 25, 31 describen una hueste celestial regresando con él. Vienen con el toque de trompeta, reuniendo a los creyentes de cada parte de la tierra. El cielo se llenará de presencia angelical, no como mito, sino como realidad. Una de las doctrinas más esperanzadoras del cristianismo se refiere a lo que les sucede a los justos a su regreso. Las Escrituras enseñan que los creyentes que han muerto serán resucitados, y los que vivan en ese momento serán transformados. 1 Tesalonicenses 4, 16-17 describe cómo el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los creyentes vivos se unirán a ellos en el aire para encontrarse con el Señor. Esta es la gran reunión del cielo y la tierra, el momento en que la muerte finalmente pierde su poder sobre el pueblo de Dios. Al mismo tiempo, el regreso de Jesús trae juicio sobre aquellos que lo rechazaron. Apocalipsis 6, 15-17 describe a los impíos pidiendo a las montañas y a las rocas que los oculten de la faz del Cordero, abrumados por su gloria. 2 Tesalonicenses 1, 7-10 explica que aquellos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio enfrentarán la destrucción. La segunda venida divide a la humanidad en base a una pregunta: ¿quién ha aceptado a Cristo y quién no? Otra promesa crucial se refiere a la transformación del cuerpo humano. En la segunda venida, los creyentes reciben cuerpos inmortales e incorruptibles. 1 Corintios 15, 52-53 explica que esta transformación ocurrirá en un instante al sonido de la última trompeta. La carne mortal será reemplazada por la inmortalidad, y la fragilidad de la vida terrenal dará paso a la fuerza eterna. Esta es la consumación de la salvación, no solo un espíritu redimido sino un cuerpo renovado. Entonces, ¿cómo deben vivir los creyentes mientras esperan este gran evento? Jesús dio una respuesta clara: velar, orar, mantenerse despierto. En Lucas 21, 34-36, advirtió contra dejarse abrumar por distracciones, indulgencias o las ansiedades de la vida. Instó a sus seguidores a orar siempre para que puedan tener valor para escapar de todo lo que está por suceder y para presentarse ante el Hijo del Hombre. Estas instrucciones exigen alerta espiritual, integridad, compasión y perseverancia. Esperar a Cristo no es una espera pasiva, es discipulado activo. La pregunta más importante sigue siendo: ¿por qué Jesús regresa? La Biblia ofrece varias razones, cada una llena de esperanza. Apocalipsis 10 y 12 explica que Jesús regresa para dar a cada uno la recompensa de sus obras. Mateo 25, 34 revela que dará la bienvenida a los redimidos al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cristo regresa para restaurar todas las cosas, para destruir el mal, para resucitar a su pueblo y para reinar para siempre. Sobre todo, regresa porque desea estar con su pueblo cara a cara. Su anhelo más profundo es la relación. La segunda venida no se trata de miedo sino de cumplimiento. Es el momento en que cada promesa que Dios ha hecho encuentra su completa expresión.
Jesús invita a cada persona a ser parte de este futuro. Él pregunta, ¿qué podría ser más importante que elegirle? ¿Qué podría importar más que la vida eterna? ¿Qué podría pesar más que la esperanza de estar con Él para siempre en un mundo sin más dolor, lágrimas ni muerte? La invitación permanece abierta. Jesús espera, no a distancia, sino en amor, instando a la gente a seguirle, confiar en Él y prepararse para su regreso. Su promesa sigue en pie, intacta e imparable. Él regresará, y Él quiere que estés allí cuando lo haga. Gracias por ver. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo vídeo. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas. Admitieron que nunca habían visto nada remotamente parecido, pero la gente que vivía bajo esa sombra sintió otra verdad agitarse. Las iglesias se llenaron esa noche. Los pastores abrieron a Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. En las escrituras antiguas, los enjambres de langostas eran más que plagas, eran advertencias. Cuando la propia creación comenzó a moverse en ejércitos, significaba que el cielo estaba hablando. ¿Era este un mensaje para América? En la Biblia, las langostas simbolizaban tanto el juicio como la misericordia, devastación primero, arrepentimiento después. Algunos lo vieron como un recordatorio de Dios de que una nación que se desvía de sus caminos no puede silenciar su voz. Otros lo descartaron como coincidencia. Sin embargo, incluso los escépticos admitieron que la escena era aterradoramente poética, oscuros embudos de vida girando sobre una tierra dividida, reflejando el caos de la nación de abajo. Al caer la noche, los enjambres se dirigieron hacia las nubes. El cielo se despejó, pero el silencio que siguió se sintió más pesado que la tormenta misma. Quienes lo presenciaron dijeron que no podían quitarse la imagen de la cabeza, los tornados vivientes moviéndose con propósito, como si obedecieran órdenes que solo el cielo podía dar. ¿Se estaba rebelando la naturaleza contra la humanidad, o estaba obedeciendo a su creador? Esa pregunta ahora resuena por el corazón del país. Ya sea una anomalía científica o una advertencia divina, una cosa es cierta, algo está cambiando tanto en los reinos natural como espiritual. El viento lleva un mensaje, y aquellos con ojos para ver y oídos para oír saben que es hora de escuchar. Quédate con nosotros para saber qué sucede a continuación. Lo que se desarrolle desafiará todo lo que creemos saber sobre las señales en nuestros cielos. En la mañana del 1 de octubre de 2025, la luz del día sobre América se atenuó sin previo aviso. Al principio, fue una sutil neblina sobre los cielos del sur, pero en cuestión de minutos, el propio sol comenzó a desvanecerse. En Texas, la brillante mañana de otoño se tornó de un profundo negro violáceo. El aire se volvió frío y pesado. Familias que estaban afuera filmando el fenómeno hablaban en susurros, como si tuvieran miedo de romper el silencio. Las temperaturas cayeron casi 11 grados Celsius en menos de 5 minutos. El ganado se inquietó y los animales huyeron mientras las farolas parpadeaban al mediodía. En varios estados, los teléfonos celulares y las redes eléctricas comenzaron a fallar simultáneamente. Los aviones fueron puestos a tierra brevemente cuando los sistemas de navegación perdieron la calibración. Científicos monitoreando el clima espacial registraron violentas picos electromagnéticos, seguidos de tenues bandas similares a auroras que brillaban en verde y rojo sobre Luisiana, Mississippi y Alabama, colores nunca vistos tan al sur. Las cadenas de noticias lo llamaron un eclipse anómalo, afirmando que una rara alineación de partículas solares había causado el apagón. Pero lo que perturbó a muchos fue su momento. El evento no fue predicho, ni mapeado, ni esperado por la NASA ni por ningún cuerpo astronómico. Había llegado como un ladrón a plena luz del día, repentino, silencioso y absoluto. Los testigos presenciales describieron el cielo como vivo. Algunos informaron haber escuchado tonos bajos y retumbantes que parecían provenir de debajo de la tierra en lugar de arriba. Otros juraron haber visto las nubes pulsar con luz, como venas en los cielos. En varios pueblos, la gente se arrodilló en oración, creyendo que estaban presenciando algo mucho mayor de lo que la ciencia podía explicar. Los historiadores rápidamente trazaron paralelismos con registros antiguos, la oscuridad que cayó sobre Jerusalén durante la crucifixión de Cristo y el misterioso velo solar visto sobre Judea poco antes de la caída del segundo templo en el año 70 después de Cristo.
En ambos relatos, la oscuridad repentina llegó como una advertencia, una señal de juicio y transición. Las Escrituras habían predicho tales momentos durante mucho tiempo. Mateo 12 y 29 declara: «E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo». Los profetas describen estas interrupciones celestiales no como coincidencias sino como alarmas celestiales, una señal divina de que el mundo se está desplazando hacia su hora designada. Quizás lo que más inquietó a la gente no fue solo el eclipse en sí, sino su trayectoria. Cuando los investigadores rastrearon más tarde su sombra, descubrieron que había cruzado 7 pueblos estadounidenses llamados Salem, una palabra que significa paz. El simbolismo era difícil de ignorar, la paz eclipsada por la oscuridad, una nación que una vez brilló como un faro ahora de pie en el crepúsculo. Durante varias horas después de que regresara el sol, la tierra permaneció inusualmente tranquila. Los pájaros no cantaban. Las radios crujían con estática. Incluso el aire parecía más lento, más espeso. En todo el país, millones sintieron que algo despertaba en sus espíritus, la sensación de que el orden ordinario de la creación había sido perturbado, de que el tiempo mismo había temblado. El eclipse terminó, pero su sombra perduró, no en el cielo, sino en los corazones de quienes habían visto morir la luz al mediodía. A principios de octubre, un grupo de excursionistas que exploraban el norte de Arizona hizo un descubrimiento que desafiaba la explicación, una formación rocosa masiva tallada por la naturaleza, pero inquietantemente de forma humana. Desde la distancia, parecía como si un hombre colosal estuviera sentado en silencio en el borde del acantilado, con las rodillas dobladas, las manos apoyadas en los muslos de piedra, contemplando el horizonte del desierto. Al principio, los excursionistas asumieron que era un truco de sombras y erosión. Pero a medida que el sol cambiaba, los detalles de la figura cobraban vida, la curva de los hombros, la mandíbula definida, incluso el contorno tenue de los ojos ahuecados en la piedra. El ser parecía no tallado, sino formado, como si la propia montaña hubiera dado a luz a un centinela de su cuerpo. Arqueólogos locales llegaron para investigar. No encontraron signos de cincelado, herramientas ni interferencia humana. Las pruebas geológicas revelaron que la piedra tenía millones de años, pero extrañamente más lisa en las áreas que daban forma a la cara y los brazos de la figura. Los escáneres térmicos mostraron diferencias de temperatura interna, más frías en el núcleo, más cálidas cerca del corazón, como si la energía aún pulsara dentro de la roca. Cuando las imágenes de drones de la formación aparecieron en línea, se propagaron como un incendio. El vídeo mostraba al gigante sentado en solemne quietud, su sombra extendiéndose por el suelo del cañón como un trono antiguo. En 24 horas, el metraje desapareció de todas las plataformas principales. Las autoridades afirmaron que la región estaba siendo restringida para la preservación geológica, pero los lugareños susurraban sobre camiones sin marcas que visitaban por la noche y equipos extraños instalados cerca de la cresta. Aquellos que se atrevieron a acercarse hablaron de inquietud, un pesado silencio que presionaba el pecho, como si el aire mismo estuviera escuchando. Un viajero describió tenues vibraciones bajo sus pies, como un latido lento en la montaña. Otro dijo haber escuchado un zumbido bajo, como si la piedra estuviera recordando. Para muchos, este descubrimiento se hizo eco de Génesis 6:4, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Podría ser este un remanente petrificado de esa época, un Nepilim convertido en piedra como juicio? El libro de Enoc describe seres caídos atados en los valles de la tierra hasta los días finales. Para algunos, este gigante no era una escultura sino una prisión, un recordatorio del poder una vez condenado por Dios. Simbólicamente, el gigante sentado representa a un observador y una antigua presencia que observa un mundo que repite sus viejos errores. Su postura parece tranquila, pero su mirada es eterna, como si advirtiera que los pecados enterrados de la historia están resurgiendo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué emerge tal forma en el mismo momento en que el mundo tiembla con eclipses, caos y falsa paz? Quizás la propia creación está revelando las historias que la humanidad eligió olvidar. Algo se está agitando en los desiertos de América, antiguo, silencioso y vivo en piedra. La tierra recuerda lo que el hombre niega. Si crees que esta señal lleva un mensaje para nuestro tiempo, dale me gusta, comenta y suscríbete para compartir la verdad. Y quédate con nosotros. La próxima revelación puede sacudir no solo la tierra, sino el alma misma de la humanidad.
La tormenta que se había estado gestando durante mucho tiempo sobre América finalmente estalló. 10 días después de un cierre del gobierno, Washington quedó paralizado mientras millones de ciudadanos esperaban cheques de pago que nunca llegarían. Las oficinas federales cerraron sus puertas, los hospitales advirtieron de escasez y el Departamento de Defensa retrasó los salarios de 2 millones de miembros del servicio. Luego vino el colapso. Pocas horas después del anuncio del presidente Trump de un arancel del 100% sobre las importaciones chinas, el mercado de valores se desplomó casi 900 puntos, la caída más pronunciada en años. Las cadenas de suministro se congelaron de la noche a la mañana. Los contenedores quedaron inactivos en los puertos y los estantes de los supermercados en varios estados comenzaron a vaciarse. El dólar estadounidense vaciló a medida que los mercados extranjeros reaccionaron con pánico. Los economistas intentaron calmar a los inversores, pero sus voces fueron ahogadas por el rugido de la incertidumbre. En las calles, los disturbios se propagaron más rápido que el miedo. Miles de trabajadores recién desempleados llenaron las plazas de las ciudades, portando carteles caseros, páganos o aliméntanos. En pueblos pequeños, los precios de la gasolina se dispararon, las redes eléctricas parpadearon y se formaron largas filas afuera de los bancos de alimentos. Las iglesias abrieron sus puertas como refugios improvisados, ofreciendo oración junto a panes. Para muchos, esto ya no era política, era supervivencia. Los presentadores de noticias hablaban con un optimismo frágil, llamándolo una interrupción temporal. Pero detrás de las sonrisas, sus ojos traicionaban inquietud. ¿Y si esto fuera más que una recesión económica? ¿Y si fuera el desmoronamiento de algo mucho más profundo, el fundamento moral y espiritual de una nación que una vez se llamó a sí misma bajo Dios? En todas partes, la ansiedad se metastatizó. El uso de medicamentos recetados se disparó. Las líneas de ayuda para el suicidio se desbordaron. Estallaron actos de violencia en ciudades donde la esperanza se había agotado. Familias que una vez prosperaron ahora se aferraban al borde. El sueño americano, esa brillante promesa de prosperidad infinita, comenzó a sentirse como un mito que se desvanecía en el smog del caos. Pastores de todo el país recurrieron a Isaías 19:2, y tornaré a los egipcios contra los egipcios, y cada uno hará guerra contra su hermano, y cada uno contra su vecino, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. El versículo parecía reflejar el momento a la perfección, división sin causa, furia sin razón, una nación volcada contra sí misma. Estados Unidos se había convertido en un campo de batalla, no de ejércitos, sino de corazones. En medio de esta agitación, se amplió la gran división entre fe e incredulidad. Algunos dijeron que la crisis fue provocada por el hombre, un producto de orgullo, codicia y teatro político. Otros la vieron como una consecuencia divina, el resultado natural de un pueblo que se había apartado de las leyes de Dios. Lo que una vez unió a los estadounidenses, la creencia en la libertad, la decencia y la verdad, se estaba disolviendo en facciones, cada una culpando a la otra mientras el suelo temblaba debajo de ellas. No solo la economía se estaba desmoronando, la conciencia también. Los medios de comunicación, en lugar de calmar la tormenta, se convirtieron en su amplificador, alimentando la indignación en todos los hogares. La verdad misma se volvió negociable. Y en esa confusión, el miedo encontró su trono. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, comenzaron a susurrarse noticias de avivamiento, de regreso, de rendición de cuentas. Porque cuando una nación cae de rodillas, puede o rendirse a la desesperación o a Dios. Estados Unidos estaba siendo sacudido hasta la médula, despojado de ilusiones, obligado a elegir en quién o en qué confiaría cuando las luces se apagaran. Y mientras la gente discutía, una figura volvió a salir a la luz, prometiendo paz en medio de las ruinas. El mundo observó cómo el presidente Donald Trump volvía a ponerse en el centro de atención mundial, anunciando lo que llamó el mayor acuerdo de paz en la historia de la civilización. Su plan de paz de 20 puntos prometía poner fin al derramamiento de sangre entre Israel y Hamás después de años de conflicto devastador. Las cámaras parpadearon mientras se paraba en el podio, tranquilo y triunfante, declarando que ambas partes habían acordado, al menos en parte, un trato que podría cambiar el mundo para siempre. La ambiciosa reconstrucción de Gaza sería supervisada por una Junta de Paz Internacional presidida personalmente por Trump. La Junta incluiría representantes de los Israel, Egipto, Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Jordania,
la Unión Europea y las Naciones Unidas. Nunca antes una coalición tan grande había acordado un solo documento. Por primera vez en décadas, Oriente Medio pareció exhalar. Las ciudades estallaron en cautelosas celebraciones. Los presentadores de noticias lo llamaron un punto de inflexión histórico, y los mercados repuntaron brevemente ante la esperanza de estabilidad. Sin embargo, bajo los aplausos, una extraña inquietud recorrió la comunidad profética. Daniel 9:27 cobró vida en sus mentes, y por una semana confirmará el pacto con muchos. Los eruditos bíblicos han debatido durante mucho tiempo este versículo, describiendo a un futuro líder que fortalecería un acuerdo de paz existente durante una semana, un término profético que significa 7 años. El acuerdo de Trump, aunque no explícitamente etiquetado como de 7 años, delineó un marco de reconstrucción y seguridad a largo plazo que se esperaba que durara aproximadamente la misma duración. Los paralelismos eran imposibles de ignorar. Incluso el lenguaje del plan de paz se hizo eco de la antigua profecía. Trump declaró: "Esta es una paz eterna. No más peleas, no más miedo". Esas palabras, paz y seguridad, eran precisamente de lo que advirtió el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3, porque sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Los observadores notaron otro detalle en el fondo de la transmisión, un mapa tenue detrás de Trump que representaba nuevas zonas de acceso y administración. Entre estos detalles borrosos, algunos afirman ver límites que se extendían hacia el área del Monte del Templo en Jerusalén, una posibilidad que causó conmoción en la comunidad de fe. ¿Podría este acuerdo abrir la puerta a la reconstrucción del Tercer Templo, el mismo evento que la profecía bíblica vincula con el surgimiento del Anticristo y el comienzo de los últimos 7 años antes del regreso de Cristo? El mundo lo aclamó como un progreso. Sin embargo, los discernidores espirituales sintieron algo más profundo, una calma engañosa antes de la tormenta. Cada tratado de paz importante en la historia bíblica fue seguido por un levantamiento, y este llevaba un ritmo inquietantemente familiar. La voz de Trump concluyó la ceremonia con palabras que ahora resuenan en todo el mundo: "Hoy, el mundo ha elegido la paz". Pero las escrituras susurran de vuelta: la paz sin arrepentimiento es ilusión. En Oriente Medio, el silencio reemplazó a los disparos. En el cielo, la profecía se agitó. El pacto se había confirmado, y la historia entró en una nueva cuenta regresiva. Comenzó con un sonido. Tarde una noche en la ciudad de Nueva York, mientras las nubes se espesaban sobre el horizonte, los residentes se detuvieron en las calles, mirando hacia arriba. Un tono profundo, metálico, similar a una trompeta, recorrió el cielo, bajo, resonante e interminable. No era un trueno. No era el viento. Era algo más. Los vídeos capturaron el inquietante sonido haciendo eco a través de los cañones de vidrio de Manhattan. Los perros aullaron, las alarmas de los autos se activaron y, durante unos minutos inquietantes, pareció como si los cielos mismos estuvieran clamando. Dentro de la misma semana, la costa de Florida fue testigo de otra maravilla diferente. Las olas llegaron ardiendo de fuego azul, iluminando la costa con luz eléctrica. Las familias se reunieron en la playa en silencio, viendo el mar encenderse bajo sus pies. El resplandor pulsaba al ritmo de truenos distantes, como si el propio océano estuviera vivo. Los pescadores lo llamaron relámpago líquido. Los científicos lo etiquetaron como una floración bioluminiscente, pero ninguno pudo explicar su repentina fuerza o momento. Mientras tanto, sobre Utah, rayos de luz cruzaron el cielo, cintas lentas y retorcidas de verde y dorado, a diferencia de cualquier meteorito o aurora registrada anteriormente. Las bases de la Fuerza Aérea negaron estar probando nuevas armas, la NASA no hizo ninguna declaración. Los astrónomos aficionados informaron haber visto el mismo fenómeno en 3 estados vecinos a las 3:17 de la madrugada exactas, y en el mismo momento en que se confirmó la liberación del último rehén de Hamás bajo el plan de paz de Trump. ¿Coincidencia o convergencia? Para quienes observaron, el significado era inconfundible. Lucas 9:25 predijo: "Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones". El versículo habla no solo de eventos cósmicos sino de comunicación, la creación respondiendo a la condición espiritual de la humanidad. Cada señal parecía seguir un patrón, como si el propio cielo estuviera reflejando los titulares de abajo:
tratados políticos, confusión moral y ahora, malestar celestial. Los científicos se apresuraron a asegurar al público: ionización atmosférica, fluctuaciones magnéticas, microorganismos oceánicos. Ofrecieron explicaciones naturales, pero ninguna pudo responder a la pregunta real: ¿por qué ahora? ¿Por qué estas anomalías se alinean con puntos de inflexión globales? El eclipse, el tratado de paz, el despertar de misterios enterrados, es como si la creación estuviera marcando el tiempo con la profecía. En las iglesias, la gente comenzó a orar durante la noche. Las trompetas en el cielo recordaron a muchos las advertencias del Apocalipsis. Cada estallido precediendo a un acto divino de juicio o misericordia. El fuego azul en el mar recordó el Éxodo, cuando el fuego y el agua se mezclaron antes de la liberación de Israel. Las luces sobre Utah fueron vistas como testigos celestiales, flotando en silencio mientras la humanidad intentaba dar sentido a lo que se negaba a creer. En todas partes, los corazones temblaron. Incluso los escépticos admitieron que los eventos se sentían orquestados, casi personales. Los cielos se habían convertido en un lienzo de advertencia, cada pincelada pintada en relámpagos y sonido. Durante siglos, los profetas dijeron que los cielos declararían su venida. Ahora, millones se preguntaban si esas profecías se estaban desarrollando sobre sus propias cabezas. El aire se siente cargado, el mundo inquieto. La paz de los hombres es frágil, pero las señales de Dios son imparables. Mantente alerta, amigos. Los cielos están hablando más fuerte que nunca. Lo que suceda a continuación puede ser la señal más clara de que la profecía ya no es futura, se está desarrollando ahora. Mientras el mundo se regocijaba por las promesas de paz, otro sistema estaba surgiendo silenciosamente bajo la celebración, uno no construido sobre la fe o la libertad, sino sobre el control. Los gobiernos de Europa y el Reino Unido comenzaron a implementar programas obligatorios de identificación digital. Al principio, se introdujeron como herramientas de conveniencia, banca simplificada, acceso a la atención médica, seguridad en los viajes. Pero pronto, estos sistemas se convirtieron en las claves para participar en la vida diaria. Sin verificación digital, los ciudadanos no podían recibir salarios, comprar bienes o acceder a servicios médicos. Los presentadores de noticias lo llamaron progreso, el siguiente paso en la modernización global. Los políticos lo elogiaron como un mundo más seguro e inteligente. Sin embargo, detrás de las sonrisas, surgió un patrón escalofriante: la libertad personal se estaba intercambiando por seguridad, la individualidad por el cumplimiento. Las Escrituras habían advertido desde hace mucho tiempo sobre tal transformación. Apocalipsis 13 habló de una marca por la cual nadie puede comprar o vender a menos que tenga la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Lo que una vez sonó imposible era ahora una realidad práctica oculta bajo el lenguaje de la tecnología y la eficiencia. En Estados Unidos, la confusión se profundizó. Las iglesias se dividieron entre quienes celebraban el avivamiento y quienes clamaban por el arrepentimiento. Falsos profetas llenaron las redes sociales, predicando un evangelio de consuelo, prosperidad sin pureza, gracia sin obediencia. Hablaban de bendiciones pero nunca de pecado, de cielo pero no de santidad. El engaño espiritual fue tan sutil como mortal, un mensaje que agradaba a los oídos pero mataba el alma. La paz prometida por los líderes mundiales comenzó a sentirse artificial. Era una paz de silencio, no de reconciliación, de orden, no de justicia. Daniel 8:25 advierte: y por la paz destruirá a muchos. Este versículo describe a un gobernante que utiliza la diplomacia y la adulación para conquistar en lugar de la guerra. Esa advertencia pareció resonar a través de cada anuncio global, cada apretón de manos transmitido por televisión. Y a medida que los sistemas de control se expandieron, el miedo se convirtió en moneda. Aquellos que se resistieron al nuevo orden fueron etiquetados como extremistas, aquellos que cuestionaron la narrativa fueron silenciados o desmonetizados. La red digital que se apretaba en la tierra no era simplemente política, era espiritual. La humanidad, en su anhelo de seguridad, estaba entregando su libertad a poderes invisibles. Dentro de las iglesias, la división se hizo más aguda. Algunos líderes instaron a confiar en la paz del gobierno, citando las Escrituras fuera de contexto para justificar el cumplimiento. Otros advirtieron que la obediencia a sistemas sin discernimiento llevaría a los creyentes a la cautividad.
En esta niebla moral, la voz de la verdad se ahogó por el ruido. La tecnología se había convertido en el nuevo altar, y la conveniencia en el nuevo Dios. La gente ya no se inclinaba ante ídolos de oro, sino ante pantallas brillantes. Lo que no se dieron cuenta fue que cada aceptación, cada escaneo, cada inicio de sesión estaba dando forma a un mundo que un día exigiría lealtad total. El engaño no estaba en la guerra, sino en la comodidad. El enemigo ya no venía rugiendo como león, sino susurrando promesas de paz, unidad y progreso. Sin embargo, debajo de esas promesas yacía la mentira más antigua de todas, que el hombre puede encontrar seguridad aparte de Dios. Y mientras las naciones marchaban hacia adelante en nombre del orden, la profecía susurraba de nuevo: la paz sin verdad es el primer signo de servidumbre. En todo el país, el silencio se ha convertido en oración. En santuarios tenuemente iluminados y hogares silenciosos, asciende una súplica desesperada.